amigos, amigas, agradezco mucho esta invitación para compartir con ustedes la visión que tenemos en la Comisión de Productividad sobre este tema, pero sobre todo lo agradezco porque me da una oportunidad a conocer a primera mano de ustedes cómo ven el desafío y oportunidades de desarrollo productivo en la región del Biobío. Lo que pretendo hacer esta mañana son tres cosas. Darle un poco de cómo nosotros en la Comisión de Productividad vemos el tema de la productividad, contarle un poco de nuestro trabajo y finalmente introducirle a este primer informe al cual se ha hecho alusión Cristian Laroulet. Quiero partir, sí, reconociendo los enormes avances que ha tenido Chile en los últimos 60 años. Aquí ven en esta lámina, el eje vertical que no lo ven, es el PIB per cápita. 1950, acá es 100. Hoy estamos 4,5 veces mayor que en nuestra época de nuestros abuelos. Enorme avance. Segundo hecho que se llama la atención es que entre el 50 y el 85, el PIB per cápita aumentó apenas 37%, 1% al año, un pichintún. El gran salto es desde el 85 en adelante, en que se triplica, más que se triplica el PIB per cápita. Entonces, es importante reconocer que Chile ha tenido grandes logros. Esto a mí me gusta, es una lámina muy favorita mía en este ámbito. ¿Qué quiere decir triplicar? Todos sabemos que es triplicar, pero ¿qué ha significado en las vidas de las personas? Ahí en esta lámina tenemos una serie de cosas, televisores, refrigeradores, lavadoras, teléfonos, automóviles y algunos indicadores sociales. Antes del milagro, 82, después del 92 y la actualidad. Quiero simplemente que miren, solo para entender esto, la segunda fila, el porcentaje de hogares que tienen refrigerador en el 92, 55%. Es decir, casi la mitad de los hogares chilenos no tenían refrigerador. Hoy en día, 4% no tienen, se ha universalizado. Estos son 40 y tantos % de hogares que no tenían, que ahora tienen. No que yo tenga 2 refrigeradores donde antes tenía uno, no. 40% de hogares que no tenían, tienen. Lavadoras, lo mismo. La mitad de la población no tenía lavadoras. Hoy día casi todos lo tienen. Enormes avances. Teléfonos, bueno, cuando yo llegué a este país, ustedes se habrán dado cuenta, yo hablo raro. El Ramos, soy hispano-norteamericano, pero el Joseph no se utiquería. Nací en Filadelfia, me crié en Nueva York. Cuando yo llegué, los teléfonos eran un artículo de lujo. Mi primer teléfono se lo compré a una viejita por $3,000. Ella prefería $3,000, yo prefería el teléfono, ¿no? Era 11% de los hogares tenían teléfono. Ha subido a 51 y sabemos que se va a quedar ahí porque hay hoy día 21 millones de celulares para un país de 18 millones. Automóviles, fuerte progreso, pero no tanto, y este es bien interesante. En el 92, 1 en 5. Hoy en día, casi la mitad. Por si acaso no lo saben, un índice burdo de qué es clase media en Chile, Estados Unidos, Francia, India, Japón o Bangladesh se correlaciona con tener automóvil. Obviamente no es el hecho en sí, sino la serie de cosas que van en eso. Entonces eso nos dice que todavía Chile nos queda mucho por ser un país desarrollado. La mitad de la población todavía no es clase media. Indicadores sociales, voy a señalar uno. Expectativas de vida hoy en día en Chile, 79. Lo mismo que en Estados Unidos, país desarrollado. Entonces, hay enormes logros. Este es el tipo de cosas que significa triplicar el ingreso per cápita. Este cuadro es otra manera de decir lo mismo. Este es un ordenamiento de todos los países del mundo, desde los más pobres hasta los más ricos. Y se dan cuenta que Chile, felizmente, está exactamente en el medio entre el percentil 90, que es Canadá, con 46.000, y el percentil peor, que es Burkina Faso, con 1.700. O sea, Chile está en el medio, no es decir que es clase media, está en el medio. ¿Okay?
Sabemos que hay un tema de distribución de ingresos, desigualdad. Aquí muestro un índice de desigualdad que es un desafío que todavía tenemos. O sea, el 20% más rico de este país gana 14 veces el 20% más pobre. Eso suena alto y lo es. En la OCDE es la mitad. Entonces, esto es un desafío que tenemos. Bueno, concluyo con los dos grandes desafíos pendientes. Uno es alcanzar el nivel de vida de un país desarrollado. Luego, si siguiéramos a los ritmos de los últimos 30 años, alcanzaríamos el nivel de vida de un país promedio Europa Occidental, que es España, en 10 años más. Y Estados Unidos en 20 años más. Por supuesto, si no lo hacemos a ese ritmo, si vamos al ritmo del 2%, que PIB per cápita es 1, nos tomará, como dijo Cristian, tal vez 50 años, ¿no? Y el segundo tema es no solo crecer, sino reducir estas desigualdades. Hay entonces para la productividad, es central para el primer punto. ¿Qué es productividad? Productividad es hacer más y mejor con lo mismo. Esa es la noción. Se me vino abajo esto, vamos a ponerlo acá. Más y mejor con lo mismo. No solo implica hacer con menos mano de obra, sino también con menos de todo lo demás. Yo quiero ejemplificar esto, porque mucha gente piensa que esto es ser con menos mano de obra. No, no es solo eso. Las grandes innovaciones no solo ahorran mano de obra, ahorran capital. Cuando yo llegué a Chile, 40 y tantos años atrás, me dieron una calculadora de última generación. Todavía me recuerdo la marca, Freedens. Era el porte más grande que una máquina de escribir, pesaba 3 veces más, era puro fierro y era una suerte de ábaco electromecánico. Entonces uno teclaba 317 multiplicado por 423 y empezaba, giraba esta cuestión, mucha bulla y finalmente te daba el resultado. Ese Freedens costaba como $500 de la época. Y hoy una calculadorita cualquiera por 5 lucas hace eso. Todo eso es ahorro no de mano de obra, sino en este caso de material y capital. Entonces hay que tener consciente de esto. Ahorra de todo. Todos pueden ganar, entonces. Esta es la idea que uno quiere hacer. A mí me gusta pensar, el trabajador, como dijo Cristian en ese gráfico, puede ganar, no digo que está automático, puede ganar, puede significar mejor calidad de trabajo, mejores salarios y ciertamente menos horas de trabajo. Para el empresario, mayor eficiencia, menor costo. Para el consumidor, mejor calidad de producto a mejor precio, más bajo precio. E incluso, no canso de decir esto, para los ambientalistas es hacer más con menos. Entonces es, en teoría, algo bueno para todos. Y eso es algo atractivo para que uno esté hacia el final de su vida profesional en un tema donde todos pueden ganar y no estén simplemente a cuchillazos limpios. ¿Cómo se mide la productividad? La forma más utilizada es el producto por trabajador. Esta es la forma más utilizada, pero es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Bueno, yo quiero que ustedes acá se imaginen que están cavando hoyos con palas. Y ustedes acá están cavando hoyos, pero con la maquinaria más moderna, la retroexcavadora, ¿no? Palas y retroexcavadora. Obviamente los de retroexcavadora van a cavar mucho más que los que están con palas. ¿Pero es porque ustedes son más eficientes? No. Entonces ese es el problema con el producto por trabajador. Tiene que de algún modo tomar en cuenta la maquinaria. Y en ese sentido, eso es lo que nos da lugar al indicador más frecuentemente usado entre los economistas, que se llama productividad total de factores, que es el producto por un compuesto de mano de obra, capital, ajustado incluso por la calidad de la mano de obra y así sucesivamente. Y en el caso particular de Chile hay un ajuste adicional y que hay que ajustar por el uso de los recursos naturales y muy en particular en el caso minero, el deterioro en la ley. O sea, el que ahora tenemos que moler 2 veces más roca para sacar lo mismo cobre no quiere decir que somos ineficientes, sino que Dios no nos dio ley de 100% e infinito, ¿no? Ok,
Este es el gráfico que denota aquí tres cosas, productividad y PIB per cápita. Ven desde el 85 hasta el 2000 o 97, nuestro periodo de oro. PIB per cápita creció 5,5. Y el periodo sucesivo, que el PIB per cápita creció 2,5. Una desaceleración significativa, pero todavía un crecimiento sólido. ¿Qué tal la productividad? En el primer periodo, 40% de ese crecimiento, 2,3, fue mejora en esta productividad total de factores. Desde el 97 en adelante ha estado virtualmente plana, un crecimiento de 0,1. Ahora, resulta que eso en parte es debido a este deterioro de la ley minera. Si uno deja fuera la minería, la productividad total de factores en el resto de economía es 0,9. Ya no es 0,1, es 0,9. Pero muy por debajo del 2,3 y vamos a ver razón por la cual creo que incluso el 0,9 es muy insuficiente. Esto denota distintas fuentes del crecimiento, es otra manera de decirlo. En el periodo de oro, cuando el PIB creció fuertísimamente, más o menos un tercio se debió al aporte de mucho más inversión, otro tercio a capital humano y otro tercio a productividad. Esto a diferencia del periodo 60-86, donde el PIB crecía muy poco y básicamente por el crecimiento capital humano y el PTF nada. En la actualidad, desde el 99, el PIB ha crecido en torno a 4, el aporte del capital todavía es significativo, capital humano hasta media y PTF muy bajo. O sea, estamos trabajando con motor y medio en este momento y queremos volver a 3. Hay grandes brechas de productividad, ahora volviendo a ese indicador producto por trabajador, si uno distingue por sectores. Ahí a la izquierda, nuestros sectores más productivos según este indicador imperfecto, pero incluso nos permite comparar con el resto del mundo. Minería y banca están entre 40 y un tercio de la productividad de los países más desarrollados. La construcción está en 40%, la industria 26%, comercio, agricultura y pesca entre los más bajos en este indicador. ¿Cómo cerrar las brechas? ¿Cuáles son las causas de estas brechas? Las causas son múltiples y por eso decimos, y Cristian lo dijo, señaló como 150 medidas que se han anunciado en los últimos tiempos. Al tener tantas, uno se da cuenta no hay balas de plata, ¿no? Significa operar en muchos campos. Y aquí quiero señalar 6 campos donde frenos a la productividad con el cual se tiene que trabajar. Primero, el freno microeconómico, o sea, ¿dónde mejora la productividad? Es sobre todo qué pasa dentro de la fábrica, la planta, que es responsabilidad esencialmente del empresario. Hay frenos a nivel de la industria o mesoeconómico, fallas de mercado, problemas de competencia, infraestructura débil, energía costosa, que inciden en lo que sucede en la empresa. Hay frenos macroeconómicos, por ejemplo, como estamos en este momento. O sea, si las ventas no dan en el ancho, la inversión es baja, independiente incluso del tema de la incertidumbre. Y las ventas en este momento no dan en el ancho. Hay frenos estratégicos, Cristian ya lo estaba señalando y otros anteriormente. O sea, el tema de capital humano, tal vez también la estrecha base de exportadora que tiene Chile. Hay frenos institucionales. Cuando nosotros, una de las primeras cosas que hicimos cuando se creó la comisión hace 9 meses atrás, fue visitar la Comisión de Productividad Australiana, que supone ser lo mejor en su ámbito, en este ámbito en el mundo. Y nos llamó mucho la atención que recién habían terminado un trabajo sobre cómo acortar los largos tiempos para aprobar o rechazar proyectos de inversión. En Australia tomaba 3 años y estaban muy insatisfechos. Bueno, en Chile toma cercanos 6 años, el doble. Y no es que los australianos sean más manga ancha que nosotros. Hay un tema institucional fortísimo. Finalmente, o no finalmente, hay también frenos culturales.
Por cierto, ha habido mucho avance en Chile desde que yo llegué, no porque yo llegué, pero ha habido mucho avance en esta materia, pero todavía pesa más de lo que debería la cuna y la cuña en lugar del mérito. También hay demasiada tolerancia por el trabajo más o menos hecho en lugar de una cultura de la excelencia. Todo esto, cito todos estos frenos, no para que se depriman, sino por el contrario, miremoslo por otro lado. Levantar frenos en este ámbito, y hay muchos, significa mejoras potenciales enormes. ¿Okay? ¿Cuánto puede crecer la productividad en Chile? Bueno, por si acaso, la productividad en Estados Unidos, que es un país en la frontera tecnológica, crece aproximadamente 1% al año en los últimos 15 años. Y yo sostengo, y no solo yo, en la comisión sostenemos, que si Estados Unidos, que está en la frontera, puede crecer su productividad 1%, en Chile tendríamos que crecer mucho más que eso. He puesto aquí 1,5%. ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, a través de lo que se dice catch-up. ¿Qué es eso? Catch-up es la copia inteligente de las mejores prácticas y tecnologías disponibles internacionalmente. Eso es catch-up y esa es la posibilidad que tienen países de desarrollo tardío. Mi segundo gráfico favorito es este. Esta es la historia económica del mundo desde la revolución industrial hasta el presente, al menos de los países más exitosos. Aquí tenemos un nivel de ingreso per cápita de 800, el nivel de subsistencia, ese Haití, Burundi, Chad, algún país africano donde sí. No puede haber menos ingreso per cápita porque si no se mueren las cápitas y ahí se hace el ajuste. Todos los países del mundo, antes de la revolución industrial, estaban un poquito por encima de eso, pero no mucho más. Y el primero en desarrollarse, Inglaterra, puesto del 1750, parte con un ingreso per cápita de orden de $2,000 en ese momento, llega a 50,000, subió 25 veces en ese periodo el nivel de vida, que muestra la importancia de tasa de interés compuesta, es un crecimiento de 1,5% anual. Segundo país importante en desarrollarse, Estados Unidos, despega después de su independencia, parte un poquito más atrás de Inglaterra, hace el mismo recorrido en menos tiempo, una tasa de crecimiento de 2. Tercer grupo de países que desarrolla a mitad del siglo XIX, Alemania y Francia. De nuevo, parten del mismo punto, terminan en el mismo punto final, lo hacen en menos tiempo, crecimiento de 2,5. Y sucesivamente, los nórdicos a fines del siglo XIX crecen aún más rápido. Cuando yo estudiaba, Japón era el gran milagro. Crecía aún más rápido de todos los anteriores. Bueno, y eso ha quedado chico frente a los tigres y aún más chico frente a los chinos. O sea, hoy los chinos crecen tan rápido, o sea, mucho más rápido que los anteriores. Aparte los colores bonitos, ¿qué le debería llamar la atención? Bueno, que mientras más tarde partes, más rápido creces. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos no tuvo que inventar la máquina de vapor que había hecho James Watt. La copió. Cuando partieron los alemanes, tampoco copiaron ni siquiera la máquina de vapor de James Watt, sino la máquina ya más actualizada. Saltaron etapas y así sucesivamente. Hoy día los chinos crecen no por investigación y desarrollo, que es la cosa sexy, eso poquito, sino porque copian como locos de la cabeza. Y eso es lo que Chile hizo por primera vez en su historia, desde mediados de los años 80, y sostengo que todavía, como está a mitad de camino, puede seguir haciendo a futuro. Pero para que me crean, quiero dar algunos ejemplos de cómo en Chile hubo nuevas formas de producción sobre la base de la alimentación inteligente, así como nuevas actividades. Primero, riego por goteo. No es invento chileno, es un invento israelí, pero que ha transformado la agricultura de secano. O sea, yo cada vez que voy al norte de Santiago, uno ve cerros ya plantados con viñas, cosa que antes no tenía ningún uso. Otro ejemplo que me gusta mucho, un joven economista, doctorado de Harvard, llega a Chile
a finales de los años 70 y se da cuenta que todo el mundo en Boston tiene tarjeta de crédito y nadie en Chile tiene tarjeta de crédito. Y este joven economista, que luego sería presidente de Chile, tiene la sagacidad de darse cuenta que Chile estaba maduro para esto. E introduce la tarjeta de crédito que ha transformado el sistema financiero. Y así hizo sus primeros 50 millones de dólares. Me dicen que los primeros 50 son los difíciles. De ahí en adelante es fácil. Bueno, estoy todavía en los 50. Los malls. A alguna gente le gusta, Patricio Aylwin odiaba los malls, pero hay que reconocer que ha transformado el comercio. De nuevo, no invento chileno. Un ejemplo que me gusta mucho. Este es un país que ha producido vino desde la colonia, y buen vino. Pero no es hasta fines de los años 80 cuando Chile empieza a exportar en grandes cantidades. ¿Y por qué? Es un empresario español, entiendo, Miguel Torres, que introduce, dice, para exportar a estas distancias necesitamos corchos y barricas adecuadas para ese viaje, ese trayecto de 30 días. Ahora yo me pregunto, el pasaje aéreo de Madrid a Santiago no es más que el pasaje aéreo de Santiago a Madrid. ¿Cómo empresarios chilenos, mucho antes, no fueron a España, a Italia, a Alemania, a Francia, e introdujeron esto y Chile pudo haber estado exportando mucho antes? Bueno, esto es sacar de nuestra mirada insular y mirar hacia dónde se hace mejor. Nuevas actividades para Chile, la acuicultura, no tengo que insistir en este punto. De nuevo, no sé quién lo inventó, no creo que fueron siquiera los noruegos, aunque nosotros parece que adaptamos esa tecnología, que de nuevo transformó, creó una nueva actividad. Y Máximo Pacheco me insiste, entonces lo pongo aquí como lámina, que Chile tiene con el Atacama, que no tiene mucho uso conocido hasta ahora, tiene el potencial de ser un gran exportador de energía solar en la región. Bueno, esto llamo la fórmula de plata. No hay balas de plata, pero esta es la fórmula. Mirar hacia afuera. Hay un tema aquí, si esto empeorará o no la desigualdad. Quiero señalar que hay políticas que benefician la productividad y pueden ir en desmedro de la desigualdad. Pero hay muchas que son buenas para ambos. Y obviamente con esas deberíamos partir. Ya varios han mencionado la mejora de la calidad de la educación. Es decir, el 93% de nuestros jóvenes que no van a colegios particulares reciben una educación mediocre que desaprovecha su talento y hace que haya vidas truncadas. Si uno mejora esa calidad, no solo eleva el ingreso de esos jóvenes y su productividad, sino reduce las diferencias con las personas que fueron a colegio particular pagado. Hay un caso donde todos ganan. Políticas de mayor competencia. Mayor competencia entre las empresas, menor colusión, significa menores márgenes, mejor para la distribución de ingresos y además más competencia, mayor presión para mejorar calidad de producto y precio. Incluso el tema de los pymes. Si uno fuera a haber hecho ese cuadro de brechas, la brecha entre la empresa grande en Chile y la empresa grande en Estados Unidos es bastante menor que la brecha entre la empresa pequeña y mediana en Chile y la pequeña y mediana de allá. Entonces, si uno acelerara la difusión tecnológica de mejores prácticas a las pymes, uno estaría elevando la productividad y así también reduciendo las diferencias de ingresos. Entonces, no quiero insistir en que todas las políticas son así, pero hay muchas, y aquí le he dado 3 que no son marginales, que son buenas para ambos. Déjame entrar ahora al trabajo de la Comisión de Productividad. Por si acaso no lo saben, esto fue creado 9 meses atrás con un mal nombre, comisión. Digo mal nombre no solo porque las comisiones tienen mal nombre, sino hay la idea de que una comisión es algo que empieza y se termina. La Comisión Bravo hizo su informe sobre pensiones y se cierra. La Comisión Engel sobre probidad y se termina. La Comisión Meller, años atrás, sobre equidad y termina. No, esto pretende ser una agencia
permanente, ya que el desafío de la productividad es permanente. Tiene 8 consejeros, solo la PDI o los carabineros nos pueden echar. Somos independientes, hay de todos los colores políticos, distintas profesiones. Nuestra función esencial, por eso lo puse en negro, es hacer recomendaciones. No tenemos que hacer estudios, o sea, se supone que no sea puro tufo tampoco. Entonces, son recomendaciones sobre la base de evidencia, pero recomendaciones. Estudios, por un lado, mandatados por el gobierno. El primer trabajo que nos solicitó el gobierno, que es un trabajo enorme sobre la minería, que está para fin de año, o que estará para fin de año, pretende cómo revertir este deterioro en la productividad minera, además del deterioro que señalé por la ley. Cómo cerrar esta brecha con Australia y Estados Unidos, que todavía nos falta un tercio. Ese estudio pretende hacer una especie de benchmarking, comparar las prácticas de las mineras chilenas con las mejores prácticas en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. Y hacer recomendaciones a base de ello. Segundo tema que nos pidió es sobre competencias laborales, y fue amplísimo el pedido, y como ustedes se pueden imaginar, competencias laborales podría partir con la prebásica y terminar con la superior, y pasando por el CENSE y la enseñanza técnica, en fin, hay tanto intermedio. Vamos a tener un primer informe en el tercer trimestre y que va a aprovechar los cientos, bueno, no sé si cientos, docenas de estudios que hay sobre esta materia. O sea, creemos que hay muchos temas relativamente súper conocidos en cuanto a diagnóstico e incluso con bastante consenso en cuanto a recomendaciones y que podemos aprovechar eso. Hay un estudio, bueno, tenemos que hacer un estudio sobre la evolución de productividad, eso como todos los años. Y por iniciativa propia, este primer informe que les voy a estar comentando enseguida, que ya se entregó hace 4 semanas atrás, un segundo informe que va a ser para fin de este primer semestre, que es sobre cómo elevar la productividad, la participación femenina y así la productividad del país. De nuevo es un tema, antes de estar en esto, mi especialidad era el tema laboral. He estado 40 años hablando sobre, invitado a seminarios, hay enorme consenso sobre esto y creo que podemos sacar recomendaciones bien fuertes en este ámbito a raíz de ello. Eficiencia hospitalaria, otro tema que vamos a estar haciendo eso para el tercer trimestre. Debemos ponerlo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Elegimos ese tema para mostrar que no es solo fierro, no es solo cosa dura la eficiencia. La eficiencia hospitalaria, con tantas listas de espera, ¿no le parece realmente un crimen que los hospitales chilenos no operen sino lunes a viernes y en general de 8 a 4? Podría ser lunes a sábado, ningún médico tiene que trabajar las 6 horas, 6 días, pueden turnar, y puede ser de 8 a 8, por no decir las 24 horas, pero es crear un segundo hospital, por así decirlo, dentro del primero que tenemos. O sea, eficiencia hospitalaria. Y un tema para fin de año sobre la estructura de en qué medida la base productiva nuestra de exportaciones puede ser demasiado estrecha para darnos grandes avances hacia el futuro. Ese es un tema más conflictivo. Bien, vamos a... y todo esto se supone hacer también con participación de la sociedad. Así que hoy día estoy aquí cumpliendo ese último mandato. Tenemos que escuchar. ¿Okay? He escuchado con mucho interés y seguiré haciendo. Nuestro primer informe se llama Agenda de las Agendas. El tema de productividad no es exclusivo del año de productividad que anunció la presidenta, ni del gobierno de Bachelet II, sino ha estado en todos los gobiernos y partimos entonces con el gobierno Lagos. Si se recuerdan ustedes, había en esa época creo que se llamaba la Agenda por Crecimiento y que juntó al entonces ministro de Economía, Jorge Rodríguez, y Juan Claro por la CPC para
para idear y identificar y establecer una agenda por crecimiento. Nosotros revisamos la agenda por crecimiento de Lagos. Algo similar en el gobierno de Bachelet I con Andrés Velasco y algo similar en el gobierno del presidente Piñera con Juan Andrés Fontaine, que era el ministro de Economía de la época. Revisamos como 200 medidas que se produjeron porque la idea era construir sobre lo hecho. Chile tiene una tradición negativa de como partir de cero siempre e ignorar lo hecho antes. Entonces quisimos dar una señal. Si gente inteligente ha formulado 200 medidas, ¿por qué no empezar con esas? Y en particular esas que no fueron implementadas y ver cuáles de esas, todo esto alrededor de 100 no fueron implementadas, cuáles de esas nos parecían que siguen vigentes, que relevantes y que merecen ser impulsadas. Y eso es lo que fue este informe. Quiero señalar, hay 21 recomendaciones. Cristian dijo 14, son 14 específicas y 7 estructurales, llamamos así. Nos llama mucho la atención, o sea, quiero resaltar que fue un informe unánime, 8-0. Y había desde personas con posturas muy diferentes, potencialmente muy diferentes, de centro derecha, como gente de la CUT. 8-0, fue unánime. Creo que eso le da más fuerza a este informe. Complementa las 22 del gobierno, las 109 de la CPC y se anticipa que dentro de muy poco la CUT va a estar sacando lo suyo. Bueno, todos suman, aquí no estamos en competencia y como señaló en su presentación Cristian, hay mucha coincidencia, no solo en el espíritu, incluso en algunos casos en medidas específicas. De las 21, 7 son de carácter estructural, le voy a dar el sabor de ello enseguida, 14 más bien específicas. Más o menos la mitad requieren ley. Muy importante para estos momentos, no significa mayor o gasto fiscal significativo. Y confiamos, sabemos, tal como adelantó Cristian hace poco, muchas de estas no se hicieron en su momento porque hay muchos intereses, mucha inercia, y que lo dificultó. Nuestra esperanza es que por ser unánime, ese haga una diferencia y haga posible que se puedan impulsar. Déjeme mencionarle algunos, darle el sabor de las medidas estructurales que responden a necesidades más largo plazo. Voy a mencionar solo algunas. Una primera que creo es que de ahora en adelante, que cada nuevo proyecto de ley que se presente vaya acompañado por una estimación del impacto que ello pueda tener sobre la productividad. Yo sé que al principio los estudios van a ser más o menos, pero la cosa es poner conciencia sobre ese tema. Tan pronto que alguien dice, hace un estudio más o menos o hace una estimación más o menos, eso invita a que la gente lo critique y por consiguiente la próxima ley lo van a mejorar. O sea, yo creo que esto es un cambio realmente que puede ser institucional potente. De hecho, no saben cuántas veces desde que se convocó la comisión nos preguntaban, oye, ¿qué opinan sobre la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional y una serie de cosas? Y la respuesta nuestra o mía fue de que llegamos tarde para esas. Y no podemos, cada uno tiene su opinión y puede dar su opinión como especialista en el tema, pero como comisión tendríamos que darle algunas vueltas y no teníamos tiempo. Pero al futuro es que no que nosotros hagamos la estimación, sino cada ministerio que presenta la ley acompañe una estimación de ese probable efecto. Le puedo adelantar que el ministro de Hacienda, al menos informalmente le ha gustado esto, dice que le agregaría equidad, yo se lo compro, o sea, el impacto sobre productividad y equidad y listo. Segunda, que cada servicio tenga indicadores de productividad basados en resultados, porque lo que no se mide no se gestiona. ¿Qué quiere decir con eso? El CENSE, por ejemplo, capacitamos 1 millón de trabajadores el año pasado. Bueno, pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa saber es cuántos pasaron de nivel aprendiz a nivel operario,
o de nivel operario a nivel capataz, maestro. Eso es lo que interesa, no cuánta gente atendiste. O así, con las famosas pymes y, y el tratamiento Corfo. No es cuántas pymes apoyé, sino cuántas de las pymes que apoyé, en cuánto aumentaron sus ventas. Eso es lo que a uno le interesa, el resultado, y no simplemente si lo atendí o no lo atendí. Notamos una falta de visión estratégica compartida, que por supuesto cada gobierno tiene su propia visión, pero hay un costo importante si no, sobre todo en lo que a políticas de largo plazo, es si no hacemos un esfuerzo por una visión compartida. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo este año en lo que es competencias laborales. Realmente creo que ese es un tema donde hay enormes acuerdos posibles en capital humano. Y a la CPC, en su presentación un mes atrás, hizo mucho hincapié en vincular el sistema de educación con las empresas y así mejorar la productividad. Pero yo creo que podemos ir más que eso. O sea, eso sí, tic. Pero además, yo me pregunto si Chile ya no está maduro para que la educación obligatoria no culmine con enseñanza media, sino que todo joven chileno se gradúe con un técnico superior. O sea, que la educación obligatoria sea de 14 años y no de 12. Porque hoy día algo como un tercio de los jóvenes van directamente al mercado laboral o desertan de la media sin saber nada. Entonces, saben las 4 operaciones, leer y escribir. Pueden ser, qué sé yo, vendedores en farmacia humana, tal vez, nada contra la farmacia, pero no tiene un oficio técnico serio, y es lo que haría la diferencia entre ser clase baja o clase media. Bueno, eso yo creo que el país está maduro para eso. Así como Cristian mencionó el CENSE. Me parece que el CENSE, si alguien me preguntara, usted no me ha preguntado, pero voy a suponer que me preguntaran, ustedes no sé si saben que cerca del 40% de la fuerza de trabajo es analfabeto funcional. Analfabeto funcional. Entonces yo digo, para mí, entonces, es obvio que el CENSE debería estar dedicando el 80% de su esfuerzo en bajar el alfabetismo funcional, mucho más que perfeccionar en un oficio a alguien que tal vez no tenga oficio en absoluto o que sea para colmo analfabeto funcional. Ahí me parece algo importante. O para ir a las universidades. Le digo a la Universidad del Desarrollo, le digo a la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Europa está yendo hacia 3 años para el título universitario. Yo fui ingeniero eléctrico de Columbia en 4. Los ingenieros en Chile son 6. Yo sé que los ingenieros chilenos son buenos, pero el país necesita no solo ingenieros Mercedes-Benz, sino ingenieros Chevrolet e incluso ingenieros Renauleta. No puede ser un desperdicio de tiempo. Digo, eso 6 años, 5 años para ingeniería comercial y todas las demás carreras. Creo que se puede acortar eso. Y ya que se levantó el tema de la gratuidad, de nuevo creo que hay otra área que podría generar mucho consenso. ¿Qué tal que hiciéramos que gratuidad, sobre todo, vaya primero para las carreras que uno considera más importantes? ¿Qué sé yo? Las pedagogías, las ingenierías, las de la salud. ¿Quién se opondría a eso? Creo que ni el más fuerte, acérrimo personaje libertario podría oponerse a eso. ¿Quién cree que un lolo a los 18 años es el que debería estar definiendo las necesidades del país a 30 años? Nosotros no sabremos, pero sabemos un poquitín más que ellos. Bueno, estas son áreas, creo que, donde se puede y creo que vamos a contribuir a esa visión compartida. Cuarto, esto fue muy llamativo, el tema de regulación, sistema regulatorio. Hay una serie de regulaciones superpuestas, excesivas, costosas, que nosotros señalamos como 4 por cual empezar.
entrevistamos a los 3 ministros. Jorge Rodríguez, Andrés Velasco, Juan Andrés Fontaine, en forma independiente. Cada uno de ellos dijo del fondo de Guata, nos dobló la mano el sistema regulatorio y de trámites en Chile. Y eso es algo que se tiene que empezar, eso requiere un cambio estructural. Bueno, darle el sabor, ya terminar con medidas específicas, son 3 grandes categorías. Uno era elevar la eficiencia del sector público, hay toda una serie de recomendaciones sobre ello. Promover una mayor competencia, nos centramos particularmente, recuerden que estamos recogiendo propuestas anteriores, no innovando, y resaltamos los altos costos para el país de una excesiva, muchas cosas que tienen que hacer trámites a nuestro modo de ver innecesarias, notariales y de conservadores de bienes raíces. A su vez, como insuficiente competencia o entrada a esos rubros. Y lo mismo con cabotaje marítimo para naves extranjeras. Y en tercer lugar, fomentar el empleo del capital humano, y una de nuestras propuestas es lo que Cristiana también estaba señalando. Creemos que este país puede aprovechar mucho de atraer capital humano de alto nivel del extranjero. Por si acaso no lo saben, yo me sorprendí cuando vi la cifra. 1 de cada 4 empresarios, fundadores de empresas en Estados Unidos es inmigrante, no hijo de inmigrante, es inmigrante. Y la mitad de los fundadores de la empresa de Silicon Valley es inmigrante. Es un enorme potencial que tenemos. ¿Okay? Bueno, concluyo. Chile ha logrado mucho, tenemos un pie en el primer mundo, queda mucho por hacer, tenemos otro pie en el subdesarrollo, lograrlo depende de todos ustedes, así que manos a la obra. Muchas gracias.